Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, porque todos nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y va a hablar a nuestras vidas, a cada una de ustedes. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Juan 14:27. Juan 14:27. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, mi mayor, Señor, deseo, Señor, es que esta palabra, Señor amado, su Espíritu Santo sea tocando las almas, los corazones de cada uno de aquellos que lo están escuchando, Señor. Señor, su promesa dice que su palabra no regresa vacía, sino para el propósito que usted le ha puesto en el corazón de su siervo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que las almas sean tocadas, Padre, a través de tu bendita palabra, Señor. Señor, gracias le damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Vamos a hablar una palabra que globalmente ha tomado fuerza, y esta palabra se llama el miedo. En este precioso versículo, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él nos ha dejado la paz. En este precioso versículo dice que Él es la paz, que no nos la da como el mundo nos la da, porque la paz en el mundo no es duradera. La paz en el mundo pasa. Es decir, quiero hablarte. En mi experiencia, te quiero decir que a veces cuando nosotros tenemos una deuda, debemos un poco miles de dólares, y nosotros buscamos que el banco nos financie, por ejemplo. Cuando el banco nos refinancia o nos da otro crédito, nosotros andamos contentos, sentimos paz en nuestro corazón. El problema es cuando vemos que ese dinero se va acabando. El problema es cuando vemos nosotros que las metas que hemos trazado no se están cumpliendo. Entonces, aquella paz que recibimos no fue eterna. Aquella paz se fue perdiendo poco a poco. Es decir, que nuestra paz dependía de aquel dinero, de aquel financiamiento que nos habían dado. Déjame decirte, hermano, la paz que nos da el Señor Jesucristo es eterna y duradera, siempre y cuando tú la quieras tener. Hablemos primeramente de esta palabra llamada miedo. El miedo, en el diseño original de Dios, para el hombre no existía el miedo. Adán y Eva fueron creados en un lugar llamado el paraíso, donde ahí no existía el miedo. Adán no conocía el miedo. Adán y Eva no conocían el miedo porque ellos estaban y podían hablar con Dios todos los días. En él no existía esa palabra miedo. Pero ¿cómo inició el miedo? ¿Cómo entró el miedo en la humanidad? Porque todos nosotros sabemos que nosotros traemos los genes de Adán y Eva. Es decir, que cuando nosotros heredamos los genes de Adán y Eva, heredamos también en nosotros el miedo. Sentimos miedo por todo. Déjame hablarte un poco acerca del origen del miedo. Y esto está en el libro de Génesis. Génesis 3, del 8 al 10. La Escritura nos narra que después de que Adán y Eva pecaron, dice la Escritura, allá andaban ellos en el paraíso. Dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque andábamos desnudos y me escondí. Ahí fue donde el enemigo introdujo a la humanidad el miedo. El enemigo sabía que al introducir el miedo en la humanidad, el miedo a la humanidad, a la herencia de Adán y Eva, estaba destruyendo la humanidad. Porque el miedo no te permite avanzar. El miedo no te permite desarrollarte. El miedo te mantiene estancado. El miedo te voy a decir, cuando nosotros vemos los medios de las noticias hoy en día,
cuando vemos la televisión, cuando vemos cualquier revista, donde vayamos nosotros, la única palabra que vamos a escuchar ahora es coronavirus, COVID-19. Eso nos establece y nos da a nosotros un miedo, un temor que yo podría decir que hasta cierto punto es normal. Pero realmente si Jesucristo te está diciendo en esta palabra que Él te da la paz, que Él te quita todo miedo, déjame decirte que cuando el enemigo logró persuadir a Eva que comiera aquella manzana, él sabía que estaba injertando en el hombre esa palabra demoníaca llamado miedo. Nosotros no tenemos que tener miedo. El miedo ha entrado en la humanidad hoy en día con esto que está aconteciendo del COVID-19. Y cómo no, el día de anoche en las noticias estaba escuchando que en Nueva York cada 17 minutos se está muriendo una persona. Cada 17 minutos una persona se está muriendo. Déjame decirte que desafortunadamente en esas personas que están muriendo hay hermanos que son creyentes también y hermanos no creyentes. Pero sabemos que los que creemos en Dios vamos para un mejor lugar, vamos para una vida eterna en Jesucristo. Déjame decirte que cuando hablan de la muerte que está acechando alrededor de nosotros, en nosotros entra el temor. Y si no mira en los supermercados, y si no mira en las tiendas, ¿cómo vas a ver ahora cómo ha cambiado el mundo en pocas semanas? Porque el mundo tiene miedo. El otro día yo andaba en una de las tiendas de acá comprando alimentos y cierta persona estornudó. Y un estornudo ahora en una tienda, ¿cómo hace que el temor de la gente salga? ¿Cómo hace que el temor de la gente, porque creemos que a veces confundimos la gripa con el coronavirus? ¿Y cómo no saber? Si nosotros no sabemos exactamente, hasta los mismos médicos a veces se confunden. Vamos a hablar un poco más acerca del miedo. El miedo nos frisa. El miedo nos quita el deseo de salir adelante. El temor lo podemos ver que sucedió también cuando en el Éxodo, cuando la Biblia nos cuenta de que llegaron y venían los hombres del faraón y que venían persiguiendo a su pueblo. Y ahí podemos ver cómo el miedo entró en aquel pueblo que venía saliendo del Éxodo, porque se miraron entre los hombres del faraón y se miraron entre el mar rojo. Pero déjame decirte que Dios, para todo lo que Él permite, porque Él estaba permitiendo en esos momentos que aquel pueblo reconociera a un Dios, viera el poder de Dios. Siempre que Dios permite la prueba, Él tiene una salida. Y en este caso, todos sabemos que Moisés le oró al Padre y fueron abiertos el mar. El miedo se había atemorizado de este pueblo. Así está en nosotros, así está en nuestras vidas. El miedo nos frisa. El miedo inclusive, déjame decirte, querido hermano, que hablo con muchos hermanos y incluso por lo que está aconteciendo hay hermanos que dicen: no, el pastor, es que yo no puedo concentrarme, yo no puedo hablar con Dios. Es decir, que el miedo nos quita hasta la comunicación con nuestro Padre. Déjame decirte, querido hermano, que lo que está aconteciendo es grave. Déjame decirte que lo que está aconteciendo es una realidad. No estamos viendo una película de Walt Disney. No estamos viendo una serie como La Guerra de la Galaxia. Es decir, estamos viviendo esto en vivo. Las noticias dicen que Estados Unidos se ha convertido en la nación número 1 en el mundo con más infectados del coronavirus. Es algo que nos da miedo, pero tenemos una solución para todo. Y esta solución nos la está dando en el libro de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. Cuando tenemos un corazón turbado, cuando tenemos un corazón afligido, contristamos también nuestro espíritu. Sabes que para funcionar espiritualmente también nosotros tenemos que estar bien física y espiritualmente. Es algo que va a la mano. Pero el espíritu es el que llena nuestro cuerpo. Si tenemos miedo, nos frisamos. Si tenemos miedo, nos paralizamos. Dios no nos ha levantado para que nosotros estemos paralizados. Dios no nos ha levantado para que nosotros estemos afligidos.
Déjame decirte que nosotros tenemos con nosotros un ganador. El poderoso vive en nosotros. El poderoso vive con nosotros y acampa a nuestro alrededor y nos defiende, dice la Escritura, y va con una espada desenvainada delante de nosotros. La Escritura dice en 1 de Juan 4:4, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Déjame, voy a contarte un testimonio que hace poco yo lo recordaba y me daba risa, y cuando recuerdo estas cosas que suceden tal vez en una época de mi vida, tal vez yo pienso que calculo que era entre allá cuando yo tenía 7, 8 años o tal vez 9 años de edad. Estudiaba en un colegio allá en mi pueblo natal, El Salvador, allá en San Miguel. Y gracias al Señor tenía unos padres que mi papá me daba, recuerdo en ese tiempo, tal vez el equivalente a 10 centavos, o no recuerdo exactamente. Pero con esos 10 centavos diarios que él me daba, yo podía ir al colegio. Y en el momento que nos daban un refrigerio, un momento que nos daban para que nosotros fuéramos a comprar nuestros alimentos, yo me compraba un pan era un francés, le decimos allá. Llevaba jamón, mayonesa, mostaza, le echaban tal vez un tomatito y me compraba allá un refresco. Ese dinerito que me daban me alcanzaba para comprar todo eso. Y para mí el momento del recreo siempre fue algo que yo lo disfrutaba, porque era el momento de comer, y toda mi vida yo he sido un comelón, he sido un gordito. Pero era una felicidad total para mí cuando llegaba ese momento. Se podría decir que el momento más favorito de mi vida en esos momentos para ir a la escuela era el momento del refrigerio. Era el momento que me incentivaba diariamente a que iba a comprar eso. O a lo mejor a veces me compraba lo que en nuestro país le llamamos una charamusca. A veces hay lugares donde eligen un topollillo. Pero en cierta ocasión pude observar como tenía 2 amigos, 2 compañeros de estudios, entre el grupo de estudiantes que éramos. Pero habían 2, de los cuales realmente solo de uno me recuerdo exactamente el nombre era Ulises, y el otro se llamaba, y no lo recuerdo exactamente, se llamaba Carlos. Eran 2 compañeros que habían aplazado el primero, el segundo, el tercer grado, y lo habían repetido 2 veces. Cuando nosotros vemos eso, quiere decir que él me avanzaba a mí 3 o 4 años adelante de mí en edad. Eran grandes, fuertes, pero el Ulises era muy activo y el tal Carlos era bien pasivo. Todos decíamos que era retardado. Sucedió que un día observé cómo Ulises, cuando uno de mis compañeros compró algo para comer, él llegó y le dijo, dámelo. Lo agarró de la mano, le dobló el brazo y se lo quitó, ya que el niño salió huyendo, y Ulises se comió aquello, y para mí eso fue algo que me impactó y de entrada me dio miedo. Déjame decirte, hermano, que a los pocos días el tal Ulises, cuando yo llegué y compré mi pan y mi refrigerio, él llegó y me tomó del brazo y me agarró del cuello, me hizo así y me dijo, esto es mío. Y él me dijo, y yo me he fijado que tú todos los días compras. Y ahora déjame decirte, me dijo el tal Ulises, que ese dinero que te dan a ti para comprar comida me lo vas a dar a mí. Cuando venga como veníamos del mismo lugar, de la misma zona, en la esquina de la escuela, del colegio, te voy a estar esperando, me dijo. Y me vas a tener que dar ese dinero. Y si tú corres, me dijo él, es la amenaza, porque el enemigo te amenaza. Y si tú corres, me dijo, y le cuentas a tu papá o al director, me dijo, ¿conoces a Juan el Cojo? Me dijo. Era un hombre que pedía en las calles, nosotros lo teníamos por loco, pero le hacía falta una mano. Y siempre andaba como un mendigo en las calles, él, tú sabes. Y me dijo, ¿lo conoces? Me dijo. Y me tenía con el brazo atrás y con el otro en la mano. Y le digo, sí, lo conozco, le dije yo. Y me dice, yo le corté la mano, me dijo. Por eso él es cojo. Y en mí me dio más pánico, me dio más miedo. Y cuando yo le quería contar a mis padres, solo me recordaba que él me había amenazado en que me iba a quitar la mano. Solo recordaba cómo me había agarrado y lo que me había dolido. Entonces todos los días en la mañana, cuando yo iba rumbo para la escuela, el Ulises me estaba esperando en la esquina del colegio. Y me decía,
dame mi dinero. El gozo se me había ido. La paz, el deseo de ir a la escuela, lo que me incentivaba de ir día a día a aquel colegio, a escuchar aquellas clases que yo sentía que era un fastidio y me inventaba 1000 razones para no ir a la escuela. Papá, estoy enfermo. Papá, me duele la cabeza. Mamá, me duele el estómago. Pero siempre mi padre, por algún motivo, tómate esta medicina, tómate un Alka-Seltzer, tómate una aspirina. Y no dejaba de ir al colegio. El gozo se me había ido. Tenía miedo, estaba aterrorizado que aquel hombre, aquel joven llamado Ulises, me podía hacer lo que le había hecho al cojo, arrancarle la mano. Déjame decirte que fue tal vez la época de mi vida, de ese año escolar, el más largo. Pasaron meses y Ulises todas las mañanas me esperaba y solo extendía su mano y yo llegaba y le daba mi dinero. Y mis padres me preguntaban, ¿y qué te pasa? Te vemos triste, porque el miedo te da tristeza. Solo el pensar que yo tenía que regresar a aquella escuela, a aquel colegio, me daba temor de que iba a encontrarme con Ulises. Pero en cierta ocasión, a la hora en que estábamos compartiendo los alimentos, allá le llamaban el recreo, la merienda, yo creo que perdí hasta unas libras de por medio porque no comía. En eso apareció Ulises y a otro compañerito le agarró un caramelo, un chocolate, y le hizo lo mismo, le dobló la mano y lo agarró del cuello. Y en eso yo pude ver como aquel otro compañero, el que nosotros creíamos que estaba loco, decíamos que estaba incompleto, como aquel compañero se levantó y agarró a Ulises, lo agarró del cuello y lo agarró de atrás. Lo apretó y le agarró y le dijo, dale el chocolate. Y yo pude ver como en el Ulises hubo temor, tenía miedo y le dio el chocolate a mi compañerito. Y una idea vino a mi mente. Y esperé que todo pasara. Y cuando pude hablé con Carlos, mi compañero. Era grande. Nada más que se miraba caminar todo lento y todo sonso y como que no pensaba. Pero yo había visto que Ulises le tenía miedo. Déjame decirte, estimado hermano, cuando el miedo te gana, cuando el miedo ha ganado tu valor, tú ves cosas donde no la hay. Yo me acerqué y dije yo, este me va a ayudar. Y llegué y hablé con Carlos y dije, Carlos, yo quiero que tú me ayudes. Y me dijo, ¿el qué? Porque hablaba todo así. Y le conté mi problema. Y le digo, ¿por qué te voy a ayudar? Me dijo, te voy a dar la mitad de lo que yo le doy a Ulises. Si me daban 20 centavos, yo le iba a dar 10 a él y 10 a mí. Y me dijo, ¿y qué voy a hacer? Porque le brillaron. Este muchacho nunca tenía para comer. Siempre pasaba viendo, nunca comía en la merienda. Y me imagino que fue una propuesta que yo le había hecho que le brillaron los ojos. Al día siguiente quedé con Carlos. Cuando Ulises me estaba esperando en la esquina del colegio y extendió su mano para que yo le diera mi dinero. Cuando yo le puse mi dinero, llegó Carlos por detrás. Y Carlos agarró a Ulises, lo agarró del cuello, le hizo el abrazo celoso, el abrazo del oso que le decíamos en aquel tiempo, y le dijo, nunca le vuelvas a quitar el dinero a mi amigo, porque te la vas a ver conmigo. Hasta ahí dejé de sufrir. Día a día compartía con mi amigo Carlos la mitad de lo que me daban. Con la mitad podía comprar el pan, o podía comprar la soda, el agua, el refresco, o podía comprar un chocolate, pero a no comer nada. Y yo tenía un amigo que siempre estaba conmigo y me defendía. Déjame decirte, estimado hermano, el Señor Jesucristo, y lo que era peor, me di cuenta que Juan era cojo porque alguien lo había macheteado en aquel tiempo. Alguien le había volado la mano, no era Ulises. Pero él me había ganado mi temor, mi miedo.
el miedo que arrancara mi mano. Déjame decirte que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Allá en el Edén, el diablo metió el miedo que cada uno de nosotros traemos. Pero déjame decirte, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Que nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Aquel Espíritu Santo que descendía en el Antiguo Testamento, el que le daba la fuerza a Sansón. Aquel Espíritu Santo que habitaba en el sabio Salomón. Aquel Espíritu Santo que le daba la victoria a David. Dice la Escritura, si tú estás creyendo que Moisés abrió el mar rojo, no, fue nuestro Dios. Todos los milagros que tú miras en la Biblia son dados por el que habita en nosotros. No tengamos miedo al coronavirus. El coronavirus, la enfermedad, la epidemia, es parte de lo que el enemigo está usando, porque dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos está quitando nuestra espiritualidad, nos está quitando nuestro acercamiento a nuestro Creador, nos está con el temor influyendo en nuestra mente y a veces caemos en el pecado de decirle a Dios, ¿por qué tú no estás conmigo? ¿Por qué no me ayudas? Yo entiendo, tenemos miedo porque viene la fecha, un nuevo mes, hay que pagar rentas, hay que pagar biles, hay que pagar muchas cosas. Pero recordemos que esta época de coronavirus, esta época del COVID-19 ha hecho muchos cambios. Hay muchas soluciones y sobre todo nosotros servimos a un Dios vivo. A un Dios que provee agua, que le proveía agua para tomar a su pueblo. Le dijo a Moisés, golpea la roca y de la roca salió agua. Le dijo a Moisés, ¿por qué me llamas a mí? Levanta tu báculo y dile a las aguas que se abran. Y el mar rojo se abrió. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso que un día cuando Josué iba a los muros de Jericó, se le apareció un varón, dice la Escritura, era el ángel de Jehová. Y todavía Josué le dijo, ¿y tú? ¿Eres de los nuestros o eres de los otros? Y el ángel de Jehová vino y le dio instrucciones. Nosotros tenemos la instrucción, la Biblia. Nosotros tenemos la palabra, la Biblia. Nunca volví a saber de Ulises. En el próximo año escolar que tuvo, Ulises desapareció. Ulises hizo tantas cosas tremendas a mi vida. Me atacaba. Era un joven problemático. Recuerdo que en cierta ocasión agarró una lata allá en nuestro país. Antes la leche en polvo venía con unas latas que tenías que recortarle. Recuerdo que mi madre o que a veces con un cuchillo cortaban aquella lata y quedaba tan puntiagudo que parecía una sierra de esas que son eléctricas hoy en día. Un día Ulises tomó una de esas latas y me la lanzó como un boomerang porque era violento. Y vine yo para defenderme, puse mi mano y me cortó. Le temía, le tenía miedo, le tenía pánico a Ulises. Así es el diablo. Te quiere ganar la fe. Te quiere conocer, te quiere ganar la convicción de que eres un hijo de Dios. Te quiere ganar la convicción de que Cristo habita en tu corazón, porque Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, y un día Él estuvo llamando a la puerta de tu corazón como yo sé ahora. Si tú no has aceptado aún a Jesucristo, Jesucristo a través de esta palabra te está diciendo, hoy es el día. Hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día que quiero entrar en tu corazón, hoy es el día que quiero darte la paz que he dejado. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo a nada. No tengas miedo al porvenir, porque ahorita en tu vida está Cristo, está el Espíritu Santo. Ahí te está tocando a través de estos medios. Es el Espíritu Santo que te está hablando. Ahí cuando tú estás llorando, cuando tú no hayas que hacer, cuando a lo mejor no hay alimento en casa. Porque muchos yo entiendo que están encerrados en su casa. Porque esta palabra no solamente está llegando aquí en los Estados Unidos, sino que está llegando allá a El Salvador. Está llegando a muchos lugares. Porque tenemos hermanos que están compartiendo esta palabra a través de sus hermanos y sus amigos. Yo quiero decirte que hay un Dios que me está diciendo: no tengas miedo, porque mayor es el que está conmigo, el que está contigo, que el que está en el mundo. No tengas miedo, porque si no tienes que comer, recuerda que Dios un día, aquel pueblo que venía vagando por el desierto, aquel pueblo que andaba dando vueltas en el desierto, se quejaron. Y dice la Escritura que Él les dio maná del cielo. Alimento que nunca le faltó, día a día caía aquel maná, porque tenemos un Dios proveedor, porque tenemos un Dios sanador, porque tenemos un Dios que en sus escrituras Él ha prometido que tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Dios que te ha dicho que la paz que está en Él está en ti. El miedo es tremendo. Si hemos perdido nuestro trabajo y vamos a buscar trabajo y no tenemos a Dios en nuestros corazones, vamos al lugar donde vamos a pedir el trabajo, y cuando damos la mano, nuestra mano está sudando, porque el miedo hasta eso nos hace sudar. Y desde el momento en que extendemos nuestras manos, bueno, hoy estamos en la época del coronavirus, ya no damos la mano, pero empezamos y se nos empieza a rodar sudor de nuestro rostro. Y el que nos va a entrevistar nos ve y dice: no, este está sudando, qué asqueroso. Y no nos dan el trabajo. Hermano mío, oyente, tú que me estás viendo a través de estas cámaras, tú que me estás viendo a través de YouTube, yo te quiero decir, el coronavirus va a pasar. Mejores tiempos vienen a nuestra vida. Mejores tiempos vienen a nosotros. Estamos pasando un momento en crisis donde Dios lo que quiere es que perdamos el miedo y que clamemos a Dios, porque Él nos ha dado la paz. Porque Él nos ha dejado la paz. Y Él nos está diciendo en este momento: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Yo quiero orar por ti, hermano. Yo quiero orar por ti. A ti, hermano. A ti que esta palabra te ha tocado. A ti que tal vez el temor te ha ganado. ¿Y saben qué es lo irónico? Lo que está sucediendo le está sucediendo a ricos y a pobres. No podemos decir: me voy para Europa. No podemos decir: me voy para El Salvador. A lo mejor la única probabilidad es irse a los montes, donde no hay población. A lo mejor. Pero te aseguro que allí va a llegar este virus. Porque es un trabajo que el diablo lo está haciendo. Pero en el único lugar que vas a tener paz es en Cristo Jesús. Hoy es el día. A ti te digo. A ti que esta palabra te está tocando tu corazón. A ti que me estás viendo a través de esa cámara. Porque el Señor me está diciendo que tú tienes sed de Él. Porque el Señor me está diciendo que tú tienes miedo de lo que está aconteciendo. A ti que de lejos has oído a Cristo. A ti, el Señor dice en Apocalipsis que está a la puerta y llama. Está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere entrar en ti. Él quiere cenar contigo. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere darte la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te invito que si aún no tienes a Jesucristo en tu corazón, repite esta oración. Es tan sencillo, porque es a través de la fe. Señor Jesús, yo te acepto en esta preciosa mañana
porque has hablado a mi vida y yo tengo fe. Yo quiero que quites todo temor de mi vida, que entres en mi corazón, que habites en mi corazón. Yo me arrepiento de todo mal que he hecho. Lávame, límpiame con la sangre poderosa del Cordero. Yo te acepto como Salvador personal de mi vida e inscríbeme en el libro de la vida. Si tú repetiste esta oración, ahora eres parte de un pueblo y el poderoso de Israel va delante de ti, habita en ti. Estimado hermano que me escuchas, si el miedo se ha apoderado de ti, pide perdón al Señor. Repite esta oración. Señor Jesús, perdóname. Yo te he fallado. El miedo se ha apoderado de mí. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me dé la fuerza, me dé la fortaleza para vencer en estos momentos de crisis. Porque no hay epidemia, no hay pandemia contra mí. Porque mayor eres tú, Señor, que estás conmigo, que tú estés en el mundo. Que Dios le bendiga, hermano. ¿Cuánto duro?